los Hechos. Leemos en el capítulo 2, estaremos leyendo los versículos 22 al 32. Hechos, capítulo 2, 22 al 32. Lea así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablar en esta tarde la resurrección. Como pregunta lo hago, no lo estoy diciendo como algo afirmativo. Es un chiste, es una broma. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te honramos y te glorificamos por cada vida que está aquí en esta tarde. Una vez más estamos en tu presencia y presentamos nuestras vidas a ti, oh Dios. Y muy especialmente que tú dirijas nuestras mentes, Señor, y que tú uses mi boca para traer lo que tú has puesto en mi corazón a hablar en esta tarde. Habla cada vida así como has hablado a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En otras ocasiones he mencionado el hecho que hubo un escritor ateo, judío, de nacionalidad hebrea o descendiente de judíos, y escribió un libro que se llama el Passover Plot, se llama en inglés. No sé cómo traducir eso, la palabra plot, alguno que pueda traducirlo por mí, pero de Pascuas, dando a entender en cierta forma cierto truque porque eso es lo que enfatizaba en el libro. Decía que la resurrección de Cristo fue un chiste, a prank, una broma, que los discípulos jugaron
e hicieron a la humanidad. Él decía que el sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Cristo, por un lado tenía una piedra y por el otro lado tenía una salida, que simplemente los discípulos se robaron el cuerpo y que no fue que Jesús resucitó. Obviamente ninguno se está riendo porque no fue ningún chiste. Pero sí, una de las cosas que hace clara la palabra de Dios, que Jesús se apareció más de 11 veces a diferentes personas, y en una ocasión dice el apóstol Pablo que se apareció más de 500 personas a la misma vez. Así que no fue un asunto de que los discípulos se robaron el cuerpo, porque una de las cosas que hace clara la palabra de Dios y da cierta ironía el hecho de que aquellos fariseos y aquellos incrédulos fueron donde el rey y le dijeron: mira, hay que velar el cuerpo. Es la primera vez en la historia que hemos visto que han puesto a velar a un cuerpo de uno muerto. Sin embargo, ellos comprendieron lo que podía suceder y sus discípulos, todos ellos se fueron tranquilos, como decía Pablo, volvieron a sus quehaceres. Las mujeres que fueron a la tumba ese día, cuando leemos los evangelios, fueron con el fin no de ver a alguien vivo, sino ir a ungir un cuerpo muerto, porque ellas llevaban especies y demás con el fin de ungir el cuerpo del Señor que estaba muerto. La tradición griega ortodoxa dice que los ministros y miembros se reunían el día de resurrección y en el patio de la iglesia hacían chistes y anécdotas, bromas, en virtud de la resurrección de Cristo, en virtud del hecho de que la resurrección de Cristo para ellos era una broma que Dios le hizo al diablo. En la tradición de los europeos, los eslavos, se hacían bailes folclóricos, la gente comía y festejaba en el patio de la iglesia, en la iglesia primitiva. Dice cierto historiador que se presentó un cuadro de Cristo, a Cristo como la carnada de la trampa que cayó el diablo. Porque me imagino lo contento que estaba el diablo cuando vio a Cristo y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió y expiró, dice la palabra del Señor. Y me imagino que el diablo hizo fiesta y estaba muy contento porque por fin logró lo que él quería. Desde su nacimiento y antes de su nacimiento, el diablo trató de estorbar de que Cristo no naciera. Y ahora lo vemos en esa cruz el viernes, colgando y dando testimonios a aquellos soldados cuando traspasaron su pecho con una lanza, dando a entender, dice la Biblia, que brotó agua y sangre, dando a entender que Cristo ya
estaba muerto, había muerto. Es más, el hecho de que usted y yo celebremos cultos los domingos fue la costumbre que estableció la iglesia primitiva, de que este día era un día muy especial. La iglesia primitiva tenía una fiesta que acostumbradamente celebraba todos los domingos. Era la fiesta Agape Feast, donde ellos se reunían y participaban de la cena del Señor y comían y demás. Cuando celebramos la cena del Señor, siempre leo unos versículos. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 31-34, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En otras palabras, ellos en la cena del Señor tenían una fiesta y se gozaban tanto que el que llevaba mucho para comer comía mucho, y el que no, pues no comía, y otros tenían más y otros menos, y en cierta forma habían esa fiesta que habían comenzado y celebraban todos los domingos. De cierta forma en la iglesia de Corintios se corrompió un poco, y por eso el Señor tuvo que castigar a algunos de ellos. Y aunque hay muchas cosas en el mundo por el cual estar tristes y melancólicos, recuerdo ayer me senté en mi silla para reflexionar y me dio componer algunos himnos que yo oía cuando era joven. Y uno de los escritores de unos himnos que él escribió bastantes himnos, especialmente para la época de Semana Santa. Escribió uno que se llama La Befa, la burla, porque ahí describe cómo la gente se burlaba de Jesús. Escribió otro que se llama Vilipendio, algo así, es una palabra que quiere decir como hacer algún negocio, porque muchos cuando entregaron a Jesús hicieron negocios con sus mantos y pegaron y demás. Y escribió de las Marías, lloraron las Marías cuando él dijo sed tengo, y un soldado romano, decía él en el himno. Pero al momento después hay un himno que habla, él escribió, que se llama Candelero de Oro, donde él pasó por una experiencia muy triste en su vida. Su esposa le fue infiel y cayó en una depresión bastante fuerte. Él era marino mercante y la mayoría de sus himnos son un poquito tristes. Y cuando yo al rato mi esposa me vio que estaba secándome los ojos y demás, dije yo, si sigo oyendo estos himnos, son bonitos y demás, pero ya estaba cayendo en una depresión un poquito fuerte, y dije, no, deja eso. Este es un día de alegría. La iglesia lo comprendió así desde el principio. El domingo, por eso, como dije antes, nos reunimos los domingos. Comprendimos que este es el evento crucial del cristianismo. La muerte de Cristo no hubiese tenido ningún valor si Cristo no resucita. La muerte de Cristo tiene importancia y tiene valor porque Él resucitó.
Gloria a Dios. El teatro griego pone una máscara, si han visto que hay una máscara donde hay uno serio, una máscara seria y otra sonriente. Porque piensan que la vida es así. Empieza y tiene momentos tristes, pero hay momentos alegres. La vida del cristiano, por más triste y por más problemas que pueda tener, su final es un final alegre. Los teólogos del siglo IV introdujeron la idea de que el diablo fue engañado y decepcionado, que la resurrección fue un chiste o una broma que le hizo Dios al diablo. Dios se vistió de forma humana y el diablo pensó que Jesús, al ser humano, iba a ser más vulnerable y más propenso a caer. Y creyó que con la muerte en la cruz todo había terminado. Me recuerdo, estaba diciendo a mi hijo que una vez yo con mi esposa y él, cuando él estaba más pequeño, fuimos a Canadá. Íbamos a tomar unas vacaciones de 2 semanas para ir visitar las cataratas y aquí y allá, pero a ver algunos museos que había allí. Pero cuando fuimos ya en unos 4 o 5 días ya estábamos encerrados. ¿Qué más vamos a ver? Ya nos encerramos y nos vinimos. Pero enfrente había ahí todavía yo creo un museo de cera. Usted sabe lo que es un museo de cera, donde a veces ponen personajes. Estaba allí el presidente Kennedy y muchos personajes que están ahí, unas estatuas. Pero en la entrada a ese museo había un carro bastante viejo, bien arregladito, muy bonito, bien limpiecito, y en el asiento del chofer había un hombre feísimo, estaba feo, y sentado ahí, y la gente paraba, nosotros paramos y empezamos a ver y mirábamos el carro, mirábamos para adentro, pero yo por lo menos me di de cuenta que la ventana del carro donde él estaba sentado estaba bajada. So, entendí que aquel que estaba sentado allí no podía haber sido un muñeco de cera ni nada, porque si usted era un muñeco de cera hubieran cerrado la ventana y la habían dejado cerrada. Me recuerda que mientras estábamos mirando nosotros, mi hijo y demás, de momento vino una muchacha y pegó a relajar supuestamente ella creía el muñeco que estaba allí, y relajando y hablando y diciendo y aquí y allá, y de momento metió la mano ella para tocarlo. Cuando metió la mano al carro, el hombre la agarró de la mano, y yo creo que por poco hace una de sus necesidades allí, del susto que tuvo, y entonces nosotros empezamos a reírnos. Ella creía que el chiste lo estaba creando ella, pero el chiste se lo hicieron a ella. El diablo creía que la broma se la había hecho a Cristo, pero comprendió que Dios se rió del diablo. Aquel que él confiadamente creía que iba a quedar muerto, la palabra de Dios dice que se levantó
muertos. Alguien ha dicho que los cristianos hoy estamos divididos en respecto a lo que pasó en el Calvario aquel primer Viernes Santo. Los conservativos siguen las enseñanzas de un teólogo llamado Anselmo del siglo XI, que decía que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Que cuando el hombre pecó o peca, desobedeció y desobedece las leyes de Dios, y alguien tiene que pagar. Tiene que haber sufrimiento para pagar por nuestro pecado. Dios nos hizo para tener comunión con Él, pero nos rebelamos y pecamos, y al hacer esto deshonramos a Dios. Nosotros entonces tenemos que arrepentirnos y pagar o ser castigados. En el Antiguo Testamento tenía que hacerse la palabra de Dios. Cuando leemos al Antiguo Testamento, precisamente una vez al año el sacerdote entraba y llevaba, y en cierta forma llevaba la sangre, dando a entender que los precios, el pecado de aquellas personas, aquel animal pagó el precio por ello. Pero si todos somos castigados como ellos pensaban, una de las cosas que estos sacrificios nunca pudieron hacer fue pagar, porque obviamente tenían que volverse a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Los sacrificios nunca podían pagar los pecados del ser humano. Pero si todos somos castigados como merecemos, obviamente tendríamos que ir al infierno y nadie se salvaría, y los planes y propósitos de Dios para el mundo no serían cumplidos. Aunque esto no está del todo erróneo. Dios, dice cierto teólogo, se encontró con un dilema. No podía tratar el pecado ligeramente, y tampoco podía arriesgarse a perder a todo el mundo. ¿Qué hizo Dios? Dijo Anselmo, alguien tenía que pagar, pero la deuda era tan grande que ningún ser humano podía pagarla. Dios mismo tuvo que pagar la deuda. Se encarnó en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, pagó tu deuda, mi deuda. El castigo, como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que tú merecías, que yo merecías, él lo pagó. El precio de tu pecado y de mi pecado, él lo pagó, porque nadie podía pagarlo. No había ser humano que podía pagarlo. El sacerdote, para presentar algún sacrificio, anteriormente tenía que hacer sacrificio por él y luego hacer sacrificios por el pueblo. Pero Cristo no tuvo que hacer sacrificios por ninguno de sus pecados, porque él vivió entre nosotros, comió entre nosotros, andó entre nosotros, estuvo entre nosotros, fue tentado, fue enfrentado una y otra vez y nunca pecó. Gloria al Señor. La deuda era tan grande que ningún ser humano podía pagarla. Dios pagó la deuda él mismo, enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él pagó el precio. Tu pecado, mi pecado, él lo pagó. Tu maldad, mi maldad, mi rebelión, tus rebeliones, él la pagó en la cruz del Calvario.
Los liberales, por otro lado, pensaban que tenían una nueva idea, y empezó con cierto teólogo llamado Pedro Abelardo. 40 años más tarde, de Anselmo dijo que la muerte de Jesús en la cruz fue un supremo ejemplo del amor de Dios para nosotros. Lo que pasó en la cruz del Calvario no cambió la actitud de Dios por nosotros, simplemente la reveló. En la cruz vemos cuánto sufrimiento le costó a Dios nuestro pecado. Cuando miramos a la cruz, nuestro corazón se conmueve dentro de nosotros y sentimos la necesidad de volver a Dios. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios mostró o muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor Dios por nosotros? Obviamente lo hizo al morir en la cruz del Calvario. Supongamos que usted se esté ahogando y alguien bueno y santo se tira al agua y dice: déjame mostrarte cuánto te amo, y se ahoga con usted. ¿Le demostró su amor ahogándose con usted? ¿Pero qué beneficio eso tiene para ninguno? Los dos se ahogaron. Tiene que haber algo más en la cruz del Calvario. Sí, Cristo demostró su amor para con nosotros. Pagó nuestros pecados. Tiene que haber algo más que Dios alcanzó por la muerte de Cristo en el Calvario. Que un buen ejemplo, que un hombre bueno sufrir y morir por nosotros. Ninguna de estas formas de pensar está totalmente mal, pero tiene que haber algo más. Por los primeros 1000 años de la iglesia, una idea totalmente diferente dominaba esta era, que en la cruz del Calvario Cristo batalló con las fuerzas del mal que tenían la humanidad cautiva y ganó la guerra y salió victoriosa. Fue puesta a un lado, dice la historia, pero fue expuesta de nuevo por Martín Lutero en la Reforma Protestante. Para los escritores del Nuevo Testamento, este mundo estaba en control de los poderes del enemigo. Es más, cuando usted cita el Padre Nuestro, hay una parte que dice: líbranos ¿de qué? En el griego original no dice líbranos del mal, sino líbranos del malo, dando a entender del diablo. En Romanos capítulo 8, versículo 38 dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el capítulo 3 de Efesios, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales.
Pero una de las cosas que enfatizó la protesta o la reforma protestante y muy especialmente Lutero fue el hecho de que la muerte de Cristo, y que Cristo vino claramente por eso, para liberarnos de todas esas garras que tenía el enemigo sobre cada uno y sobre el ser humano. Él estaba en control. Bien le dijo a Jesús, ¿se recuerdan? Cuando estaba allá en aquel lugar alto, todo esto te doy. Él se sentía el dueño de todo. Si postraro, me adorares. Pero qué bueno que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero qué bueno y mejor que Cristo resucitó de la tumba. Aleluya, porque los poderes del diablo fueron destruidos. Ya el diablo no se apodera de ti. Ya no es el Señor de este mundo. Oh. Había alguien que escribió un libro que decía que el diablo está vivo y bien en el planeta Tierra. Pero un domingo como este, le dejamos saber al diablo, si no lo sabe todavía, que él no está bien. Que Cristo lo venció. Aleluya, que Cristo lo venció. Lo que él tenía para mantener era la muerte. En la cruz y en la resurrección Jesús peleó la batalla a nuestro favor y derrotó los poderes del enemigo que nos tenían en esclavitud. Por tanto, el diablo no está bien en el planeta Tierra. Necesitamos tener el gozo que los cristianos primitivos tenían. Dios le dio el golpe de muerte al diablo. Hemos sido enlistados en el ejército de aquel que venció al maligno. Y si Cristo venció, Él nos ha dado a usted y a mí la autoridad de también ser vencedores. Por eso decía el apóstol Pablo, no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tenemos la victoria. No hay nada que pueda estorbarnos. Por esto un domingo como este es tiempo de sonreír y reírse. Aleluya. La resurrección es el chiste supremo sobre la muerte. ¿Se recuerda aquel domingo? Precisamente la lectura que leímos hoy en el capítulo 2 de los Hechos fue precisamente aquel domingo que sucedió aquel evento tan importante en la iglesia cristiana. La gente de Jerusalén, viendo el gozo de los creyentes, llegaron a conclusiones erróneas. En el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes o vosotros suponéis, pues esto es que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. A esa hora usted no ve borrachos. Los borrachos siempre los ve después de las 6 de la tarde.
si ellos están borrachos? La palabra de Dios dice ahí que algo sucedió en la vida de ellos. Fue que descendió el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban allí fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Algunos no los entendían y como allí habían algunos diferentes de diferentes lugares, estaban allí en Jerusalén y habían unos que no entendían y otros que entendían, porque hablaban en diferentes lenguajes. Y aquellos que pudieron entender, algunos que entendieron lo que unos hablaban, otros no, otros entendieron otro lenguaje, porque habían allí hablando en diferentes lenguajes. Eso da deseo de reír. A las 9 de la mañana estaban borrachos. No, todo lo contrario, estaban contentos y no de vino. Por eso Pablo le escribió, decía en una ocasión a los Efesios y le decía: sed lleno del Espíritu Santo. El vino te alegra, pero eso es temporero. Déjeme decirle que hay algunos que lo alegra y otros los pone peor. Hay gente que cuando se emborrachan se ponen violentos. Y aquí teníamos el esposo de una hermana que una vez la vino a traer y me recuerdo que la vino a traer. Yo no sé, ustedes dicen traer cuando buscan, pero traer, la vino a traer. Y me recuerdo que cuando se bajó del carro yo estaba afuera y le saludé y le dijo, y me empezó a hablar. Ella se puso roja como la carpeta, bueno, esta está negra casi, pero roja. Estaba abochornada de la forma que él me maltrató, hablándome, y me dijo cosas que yo oía cuando era niño, que nos llamaban y nos decían. Me recuerdo que después ignoré, siguió, después de 2 o 3 días volvió y yo estaba afuera. Y pegó a disculparse porque la esposa le dijo todo lo que me había dicho y pegó a disculparse. Obviamente no sabía ni lo que me había dicho. Estaba tan embriagado que se desquitó quizás lo que la esposa le hizo conmigo, pero es así. A veces sucede así. Usted se desquita con el perro lo que le hizo el dueño en la factoría. Llegó el perro y bien contento a saludarlo y meneando el rabo y contento de verlo, y usted le mete una patada. ¡Ay, para allá! Pobre perro, que después que... Lo bueno del perro es que sigue siendo leal. Eso es una de las cosas de los perros. Pero sí, ellos pensaban que estaban borrachos, pero no, es que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Al Jesús que muchos lloraron, dice el apóstol Pedro aquí, está vivo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El escritor de Eclesiastés en el capítulo 3 nos habla y nos deja saber que todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y déjeme decirle que un día como este es un día de sonreír y reír. No debemos tener miedo al enemigo porque él fue derrotado. No debemos tener miedo de llegar aún a la ancianidad. Como me decía un hermano, me estoy poniendo viejo. Y eso desde que nací te estás poniéndote viejo. No te apures. Pues muchos piensan que su vida está terminando. No. Siempre me acuerdo lo que dijo Moody,
que le dijo a sus discípulos: cuando usted oiga que Moody murió, no lo crean, dijo él, porque es cuando más vivo está. Porque cuando nosotros morimos y dejamos esta tierra, estamos en las manos del Señor y es cuando más vivo estamos ahora. Gloria al Señor. No debemos llegar y llenarnos de miedo para estar, porque estamos más cerca de la muerte. Gloria a Dios. Que venga cuando Dios quiera, porque Él es el que manda. No tenemos miedo a enfrentarnos a lo peor que pueda suceder, porque eso es lo peor que pueda sucederte, la muerte. ¿Y qué importa? Porque estar muerto es estar en la presencia del Señor. Estamos con Cristo por la eternidad y nos podemos reír. Creo que cuando estemos andando por allá vamos a estar cierto filósofo ateo dijo en cierta ocasión: ustedes los cristianos tienen que verse más redimidos si esperan que yo crea en su Redentor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Recuerdo que cuando yo era niño y nos criaron, veníamos al templo y si nos veían riendo mucho, nos regañaban. En el templo no puede reírse. No se ríe, hermana. No puede reírse. No. Algunos caminamos muchas veces. Hay un refrán puertorriqueño que dice: más serios que un chavo de pan. Una vez le pregunté a mi mamá: ¿qué quiere decir eso, más serio que un chavo de pan? Un chavo es un centavo. Cuando yo iba a la escuela, en mis tiempos, mi mamá me daba un centavo para que comprara, pasara por la tienda, comprara un chavo de pan con mantequilla. Y a las 10, en la hora de merienda, me lo comía con un poco de agua y ahí estaban. Pero yo le pregunté: mami, ¿por qué dicen eso? Yo le dije: pues, ¿y tú has visto un chavo de pan reírse? Se acabó la pregunta. Usted nunca ha visto un chavo de pan reírse. ¿Usted ha visto un chavo de pan reírse? Ni yo tampoco. Así que muchas veces andamos más serios que nada, cuando debe haber una sonrisa en nuestros labios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Estás enfermo? Cristo vive. ¿Tienes problemas? Cristo vive. Hay tribulación, Cristo vive. Las cosas están malas, Cristo vive. Gloria al Señor. Ríete, sonríete, gózate. Me imagino cuando Lázaro salió de aquella tumba. No creo que salió asustado, salió sonriendo. ¡Aleluya! Después de 4 días de muertos, volvió a la vida, porque hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Ríete. En donde leímos los versículos que leímos al comenzar, como la gente rechazaron el regalo de Dios, su Hijo, y le crucificaron, dice el escritor ahí, por manos de los inicuos, malos. Ese hubiera sido nuestro final. Tendríamos que decir: la muerte tuvo la última palabra. Pero no.
No, no. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Se levantó victorioso de la tumba. Absolutamente no. En el versículo 24 el apóstol Pedro dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retenerlo. Si él dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. No podía quedarse en aquella tumba, tenía que resucitar. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Porque déjeme decirle que este cuerpo que se desgasta, se agurra. Mira para allá, cuántas agujas. En mi mano me di cuenta ahora, no me la había mirado hace tiempo, parece. Tantas arrugas que tengo, mira para allá. Creo que aquí se pierde porque algunos dicen que hay un camino por aquí, pero en mi mano se pierde porque tiene para todos lados para coger. Esto corruptible, este cuerpo, porque un cuerpo, Él nos va a dar un cuerpo para vivir. Allá, nuestra alma no muere, esa está con el Señor y nuestro espíritu, pero Él nos va a dar un cuerpo cuando esto corruptible será vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Gloria a Dios. Hay veces que me pongo a pensar y digo: ¿será esta misma cara, una cara parecida? ¿O cómo el Señor nos allá arriba quizás quitará toda malicia de que piensan que esto es más bonito y aquello es más feo, y cuando nos miremos todos nos vamos a encontrar como las madres cuando nace un niño, ¿no? Las madres, a veces la mentira más grande que a veces le dicen las mamás a los niños cuando nacen es: qué lindo. Déjeme decirle, mano, ¿se recuerda cuando usted nació? Yo estaba viendo estamos viendo a mi bisnieto, el último que nació hace un par de meses, y he visto la evolución. Le decía a mi hijo: hey, se está poniendo bonito, porque cuando nació estaba roja la cara, arrugada ahí. Usted se parece cuando tanto dolor que cuando salen por ahí para abajo, yo no sé cómo. Y ahí estaba todo ahí. Y hay veces que hay algunos que el amor de madre dice que es bonito, pero sinceramente no es bonito nada. ¿Verdad que no? A mí no, conmigo no fue así. El doctor se enamoró de mí y le dijo a mi mamá que se lo regalara. Muchacho tan bonito como yo, querían regalar. Pero esto es el tiempo, me ha dañado todo. Se fue el pelo, las arrugas, el pelo blanco y demás. Pero todavía mi esposa me dice: qué lindo eres. Y ella ve bien, déjame decirle, sin y con espejuelo también. Me recuerdo una vez que fuimos a visitar yo era maestro de los jóvenes, y me pidió que por favor, hermano Robles, vaya para que hable con mi papá. Y entramos a la casa de él, yo y mi esposa. Yo tenía en ese tiempo 23 años, imagínate que
Qué bien me veía. Cuando entramos y le saludé, oye, hermano Robles, maestro de Esdras se llamaba él, o se llama él porque él está vivo. Le dice a mi esposa, me dice a mí, su hija. Pero me consolé después, porque tenía unos espejuelos de esos que son bien gruesos. Y dijo, obviamente no bien. Y le llama a ella mi hija cuando, hey, aquí una vez una hermana me decía, hermano pastor, yo siempre, ¿por qué yo nunca lo veo a usted con su esposa? Que no debe con mi esposa, sí, siempre lo veo con su hijo y con su hija, nunca con su esposa. Y ella estaba de visita y vivía por allá por Hewlett, que hay que meterse en unas casas ahí se pierde uno por ahí. Y yo le dije, bueno, hermana, gracias, pero creo que se va a tener que ir a pie hoy. Yo no la voy a llevar. Pero qué bueno que Cristo vive. Allá arriba sé que vamos a estar todos bonitos, porque lo que Dios ha hecho, como decía God doesn't make junk. Dios no hace cosas que no sirven. Lo hizo usted, me hizo a mí. El mismo cuidado que hizo con usted, lo tuvo conmigo. Creo que allá arriba algo va a suceder, que nos vamos a ver bien. Creo que alguien dijo que íbamos a estar a esa edad cuando usted tenía, bueno, hay algunos que ya pasaron de esa edad, pero otros no han llegado a esa edad de 30, 33 años. Porque vamos a ver a Cristo tal como lo es. Él murió a los 33 años, o a esa edad está usted todavía lleno de vida. Fuerte, ¿se recuerda? No, hay algunos que ya no se acuerdan, pero se acuerdan. Pero hay otros que todavía están pensando cuando llegan allá. Yo decía, cuando llegara a los 30, yo creía que iba a ser el fin del mundo. Llegó a los 30 y tranquilo. Yo llego a los 50, una de las cosas, porque hablaba de estas formas de pensar que surgieron en el siglo X, porque muchos creían que en ese tiempo, para el año 1000, como pensaron para el año 2000, cuando yo recuerdo cuando el 2000 todo el mundo hoy que acumula, guarden de comida, que esto, que el mundo va a acabarse, que si esto y lo otro. Nada, es cuando Dios diga. Podemos festejar y reírnos. Me recuerdo un corito que nos enseñó el hermano Mena. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si tienes ese gozo, tú podrás cantar. Si tienes ese gozo, tú podrás reír. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero él añadía algo más, que muchos no se atreven a cantarlo. ¿Se acuerdan? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y del gozo sin medida Él nos da. El hecho de saber que Cristo vive es para usted sonreír. Él es nuestra fortaleza. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gócese, 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 hermano. Gócese. Cristo vive, Cristo vive. La muerte, nada, nada, nada nos podrá detener de esa gloriosa vida que Dios tiene para ti, joven.
dama, caballero, niño, enfermedad, problema, dificultad, ninguna circunstancia. Gócese en el Señor. Lo peor, como dijimos antes, lo peor que quizás pueda sucederle es morirnos. Y aún eso no debe detenernos. Es ganancia, es morir, es ganancia. Mejor me es estar, decía el apóstol Pablo, con el Señor. Gócese. Esa es la razón por la cual usted y yo nos reunimos todos los domingos para festejar ese glorioso evento. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, miserable de nosotros, este mensaje en vano sería, dice el apóstol Pablo, este evangelio. Pero Cristo resucitó, Cristo vive, gócese, ríase, sonría. Cuando vea a su hermano, diga Dios te bendiga, porque verdaderamente Dios te bendice. Gloria al Señor. Nos ha dado esta gloriosa promesa de que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y nada nos separará. Ahí nada nos va a separar. Gloria al Señor, porque allá, dice el libro de Apocalipsis, no hay trabajo, no hay tristeza, no hay dolor, no hay luchas. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, alabando a Dios, glorificando a Dios, sirviéndolo en la capacidad que Él nos dé para servirle, porque algunos creen que vamos a estar tocando violín todo el día, pero no. Allá vamos a tener algo que hacer. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Algo vamos a estar haciendo. Me imagino que al que le sirvió bien al Señor, Dios le va a dar más responsabilidad que a otros. O algo vamos a estar haciendo. Y eso por toda la eternidad. Imagínese. Gócese desde ahora. Porque la eternidad no empieza cuando usted se muere. La eternidad comenzó desde que nació. Porque usted es un ser eterno, somos eternos. Vivamos o muramos, somos eternos. Sirvamos al Señor o no le sirvamos, somos eternos. Vamos a vivir eternamente con Él o eternamente separados de Él. Y bien experimentó Cristo en la cruz del Calvario lo que es estar separado de Dios. Por eso tuvo que expresarse de esa forma. Dios mío, Dios mío. Sintió el peso del pecado y de la separación de Dios, que eso es lo más tremendo que podremos sufrir en el lago de fuego. Pero qué bueno que Cristo vive, dígalo, Cristo vive, Cristo vive. Póngase en pie y dígalo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Sonríase, gócese, alábele, porque Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, gloria al Señor.